serie de esta semana con el tema para hoy: buenos ministros de la palabra. Listo, voy a leerles en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuche, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire pues, mis hermanos y amigos, en esta noche el tema es buenos ministros de la palabra. Es de trascendental importancia entender que nuestra función como padres debe ir más allá de la protección social. Hablo pues en nuestras obligaciones con nuestros hijos. Debe ir más allá del mero hecho de darle una manutención, porque los seres humanos somos integrales. Ellos no solo necesitan la parte económica, con que se les cumpla con lo económico, porque algunos padres lo hacen. Es posible que aquí alguna hermana o alguna amiga diga: sí, hay padres que lo hacen. Ellos dicen: yo con que responda por la parte económica, por la comida, por el arriendo, por el vestido, con eso estoy más que satisfecho. Y eso es bueno, pero resulta que nosotros somos seres integrales. Nuestros hijos necesitan también amor, afecto, necesitan tiempo, necesitan dedicación, necesitan que se comparta con ellos. Por eso debe de ir más allá de la protección social. Cualquiera puede ser un donante de esperma, cualquiera. De hecho, eso es un negocio en el mundo. De hecho, es una conveniencia para muchos en el mundo. Cualquiera pudiera ser eso que acabo de decir, un donante. Cualquier padre pudiera consignar una cuota alimenticia en el caso de los que han demandado por alimentos. Cualquiera puede enviar una consignación de 200,000, de 300, de acuerdo a lo que la casa le haya impuesto o la ley competente. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero no cualquier padre ama, no cualquier padre protege, no cualquier padre educa y acompaña en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en los triunfos y en los fracasos. Eso no lo hace cualquier padre, guiando en los procesos de formación. Solo lo hace un verdadero padre. Alguien que entiende que su función va más allá de proveer lo necesario económicamente hablando. Un verdadero padre sabe que hay que ofrecer más que plata y vestuario, que hay que dar todas las cosas que acabo de mencionar. Por eso quiero invitarlos a recordar la importancia de retomar el principio de la palabra de Dios en el hogar. Oiga bien, como les contaba el testimonio de un hermano que me abordó un día, fue a buscarme en Neiva, aprovechó que estaba en Neiva, en casa de la hermana Elmira, que es nuestro llegadero, personas muy queridas para nosotros, y aprovechó para ir a hablar conmigo.
Y me decía, no sé qué hacer. Estoy desesperado, pastor. Y comenzó a contarme su situación. Y entonces le conté desde mi experiencia cómo levanté a los hijos, cómo los eduqué, cómo les enseñé. Y le hablé a él de la importancia de volver al altar familiar. Es muy loable por los que lo están haciendo, pero no es un secreto que muchos lo están haciendo porque el encierro, por adaptarse al encierro, porque estamos en cuarentena y aprovechemos. Y es bueno, es mejor reaccionar, así sea en este contexto, así sea tarde que nunca. Pero es mejor desarrollar un hábito sano, espiritual, y de levantarlos desde niños, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces le dije a mi hermano y le conté una experiencia que quiero aquí en menos de un minuto transmitírsela. Mire, mis hermanos y amigos, vean, mis hermanos y amigos, con todo y ser pastor por la gracia de Dios, hay cosas que Dios no me las responde a mí solo. Lo he experimentado muchas veces. Pero cuando las he presentado en el altar familiar, con mi esposa, con mis hijos, con los miembros de esta familia, entre ellos mi suegra, y cuando nos reunimos vía WhatsApp, videollamada con los hijos, con el hijo, Dios nos la ha contestado en menos de lo que uno se imagina, en el altar familiar. Y esa experiencia se la transmití al hermano, le hablé de los beneficios del altar familiar y lo puso en práctica. Y esta semana me dice, hermanos, la gloria de Dios se ha manifestado en esos altares familiares en mis hijos. El ambiente cambió, toda la armonía cambió. Debemos volver al principio, retomarlo. Ese principio de la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar, ya que en ella encontramos todos los estándares necesarios para ser los padres idóneos que necesita la familia, ya que esta es el núcleo de la sociedad. Hablando del principio de la enseñanza de la palabra en casa, en tiempos remotos era el padre quien hacía las veces de sacerdote, de profeta, de juez, de gobernante. Esa era función del padre, era responsabilidad de él, y en la actualidad debe seguir siendo responsabilidad nuestra. Por favor, preste atención los padres de familia que están acá, entre ellos pastores, compañeros, amigos y hermanos. Está la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, el temor de Dios, valores, principios, costumbres sanas, buenas. No es de la educación secular, no es obligación de la escuela dominical, tampoco de los conquistadores pentecostales de cada sede. Aunque si bien es cierto que son de gran bendición para nosotros, pero son solo un complemento, solamente eso. No es más, pero el pilar, el fundamento está en casa. Los hijos no se corrompen en el colegio. Los hijos no se corrompen en la universidad. Los hijos no se corrompen en el trabajo. No. Si hay fundamentos sólidos de la palabra de Dios, si se les enseñó con autoridad la palabra, con respaldo y autoridad moral y con ayuda de Dios, no tiene por qué corromperse en el colegio. No, porque ellos aprenden a diferenciar entre lo malo y lo bueno, y a entender que los que deben convertirse a ellos son los amigos y no ellos a los de allá. Eso lo entiende un joven que he levantado el fundamento sólido de la palabra de Dios.
Es un joven que cuando se enfrenta al profesor de filosofía, al ateo, al que primero les enseñan que sí hay Dios allá en kinder, allá en primero, en primaria, pero a partir de bachiller en ciertos grados, entonces no hay Dios, todo es evolución. Un pelado con fundamentos sólidos se le para al profesor, le discute en el buen sentido de la palabra, y aunque no puede explicarle de dónde salió Dios, esas experiencias que ha tenido con la presencia de Dios, nadie se las quita. Nadie. Eso puede más que cualquier argumento. A una muchacha en Neiva que asistía a las Américas, ingresó a la universidad, y un día la cogió el profesor de filosofía a bombardearla delante de todos y a dejarla casi que sin argumentos a ella que probara la existencia de Dios. Y ella dijo: es verdad, yo no puedo explicar de dónde salió Dios, eso no tiene explicación lógica, pero así yo no lo puedo explicar, no quiere decir que Dios no exista, porque yo he sentido su presencia, porque cuando oramos, clamamos y pedimos, Él responde, porque es el que provee para nuestras necesidades, porque Él ha sanado nuestras enfermedades, porque nos ha dado fuerza en la debilidad. Así que aunque no sepa decirle dónde salió Dios, yo creo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso no hace un pelado que tiene fundamentos sólidos. Pero eso no espere que se los inyecte escuela dominical, los jóvenes, damas dorcas o la educación secular. Tiene que inyectárselo usted en casa, mi querido hermano, dándole ejemplo de la palabra. ¿Cómo ser buenos ministros de la palabra? Pregunta. El tema es buenos ministros de la palabra. Bueno, ¿cómo serlo? ¿Cómo ser buenos ministros de la palabra? Número 1, con la actitud correcta. Y número 2, con el fundamento correcto. Fundamento correcto. Israel como nación modelo. Porque ¿quién más sino ellos? Se les confió la palabra, se les confió la ley, se les confió los profetas, se les confió la revelación en el Antiguo Testamento. No que no haya usado Dios gentiles, pero realmente en su mayoría eran ellos, los israelitas. Pues como nación modelo, hermanos, ella fracasó. ¿Y fracasó por qué? Porque su fundamento no se estribaba en lo que Dios tenía para ellos, sino en lo que ellos querían. Dios tenía algo y ellos querían otra cosa. Por ejemplo, Dios les tenía pan del cielo, pero ellos querían manjares de Egipto. Y con respecto al pan que Dios les dio fielmente, podría faltar la lluvia en el desierto. De hecho, casi no hay ni lluvia. Podría faltar esto o aquello, pero el pan del cielo nunca les faltó. ¿Y sabe qué dijeron del pan del cielo? Ellos dijeron: fastidio tiene nuestra alma de ese pan tan liviano. Mientras que la Biblia llamó a ese pan, pan de nobles, pan del cielo. Y hay versiones que dicen pan de ángeles, manjar de ángeles. Que en otras cosas ese pan era tipo de Cristo y de la bendita palabra de Dios. Entonces fallaron porque el fundamento de ellos se estribaba no en lo que Dios tenía para ellos, sino en lo que ellos querían. No es a mi manera, es a la manera de Dios. No es como yo digo, es como el Señor dice. No es como el psicólogo, sociólogo, terapeuta, psiquiatra diga que tenemos que criar los hijos con respeto. Pero no es como ellos digan, es como la palabra de Dios dice. No es como X o Y institución diga, es como la palabra de Dios dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque siempre serán más altos los caminos de Dios que los nuestros. Y número 2, con la actitud correcta.
La actitud de Israel frente al ministerio de la palabra marcó la tragedia nacional y generacional del pueblo. Jueces capítulo 2, verso 10 en adelante. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Se volvieron a los ídolos. Hoy, habiendo tenido un Dios tan poderoso que les abrió el mar, que les dio pan del cielo, que les dio agua de un pedernal de la roca, que su calzado no se dañó y que su pie no se hinchó, vieron la gloria de Dios como derrotaba por ellos a enemigos más poderosos y más grandes y más preparados que ellos, se volvieron a los ídolos que esas naciones adoraban. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Pero toda causa trae efectos y consecuencias. Esto generó una serie de consecuencias. Número 1, se encendió la ira del Señor contra Israel. Número 2, los entregó en manos de robadores. Número 3, los vendió en manos de sus enemigos y ya no los podían hacer frente. Número 4, la mano del Señor se volvió contra ellos para mal por donde quiera que salían, tal como Dios se los había jurado y se los había prometido. Número 5, tuvieron gran aflicción. ¿Ves cómo, mi hermano y amigo? ¿Ves por qué es tan importante ser buenos ministros de la palabra? Queridos padres, la ausencia de la palabra trae destrucción. Entonces dijo Dios, Oseas 4, 6, 7, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero el conocimiento les faltó por cuanto lo desecharon. Y por haberlo desechado, Dios les dijo el Señor, yo también los echaré del sacrificio, del sacerdocio. Y por cuanto olvidaron la ley del Señor su Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. No podemos olvidar la palabra, tenemos que volver a la palabra. Cuando falta la palabra se acaba la visión. Primer libro de Samuel 3:1. La palabra ministro viene de ministrar, del latín servir o ejercer un oficio, empleo, ministerio. Dar, suministrar a alguien algo. En lo que aquí respecta, suministrar la palabra de Dios a nuestros hijos. Ministrar no se trata solo de ceremonias religiosas, sino que es todo un proceso. En el pasaje leído para esta reflexión podemos notar cómo se transmitió y ministró la palabra de madre a hija y de hija a nieto a hijo. Nieto en este caso. Estoy hablando de Timoteo, que el apóstol le dijo desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y en otro pasaje dijo porque la aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Mire, la abuela le enseñó a la mamá y esta le enseñó al hijo, al nieto de Loida. Vea cómo se tenía cuidado que no pasara lo que pasó allá en tiempos de Josué. Se levantó otra generación que dejó olvidar la palabra. Buenos ministros de la palabra. Apreciados padres, enseñémosle a nuestros hijos la palabra de Dios, pero hagámoslo con amor, hagámoslo de una manera que ellos la disfruten agradable, con ánimo y con convicción. Hablemosles de la grandeza de Dios, de sus maravillas, de sus portentos, resaltando sus promesas de bendición para los fieles, pero también sus severas advertencias para los infieles. Volvamos entonces a la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo un hombre, y lumbrera a mi camino. Buenos ministros de la palabra. Los que tienen bebés, las madres gestantes y las madres lactantes están a buen tiempo
de comenzar a enseñar, a transmitir la palabra, dejándoles un legado, advirtiéndole que cuando ellos tengan sus hijos, también lo hagan. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por las familias una vez más. Por los presos siempre oramos. Siempre, todos los días estamos en eso. El hermano Arbey, todos los días, ahí en el programa del hermano Arbey oramos por los presos. Yo quiero orar en esta noche por tu familia. ¿Quiere que ore a favor de su familia? No deje de insistir. Recuerde a aquella anciana que iba todos los días donde el juez injusto a decirle que le hiciera justicia. En la aplicación que Cristo da dice, si ese juez siendo injusto le hizo justicia a esa mujer, cuánto más vuestro Padre responderá las peticiones a sus hijos que claman día y noche delante de Él. Aquí hay familias, aquí hay hermanas, hay madres, hay padres con hijos duros de corazón, con hijos rebeldes, con hijos en las drogas, en el licor, enredados en el mundo, con hijas en la prostitución. Oremos. Presenta a tu hijo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Soberano Salvador, aquí estamos delante de ti, Señor. Una vez más, Padre Santo. Una vez más. Y en este momento quiero orar por toda la familia de mis hermanos, de los amigos que están aquí pendientes de la transmisión y por los que van a estar reproduciendo este video. Tú conoces la necesidad, tú conoces la congoja de corazón, tú conoces ese peso que cargan algunos padres con sus hijos. Haz algo extraordinario en esta noche, Señor. Rompe cadenas, ataduras, ligaduras. Libera a estos jóvenes. Oh, mi amado Señor, mi amado Salvador, creador del cielo y de la tierra. Venimos a ti con la confianza de que tú eres el Dios Todopoderoso, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones, ministerios a los hombres. Y que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh Padre bendito, invocamos tu nombre a favor de las familias que están bregando con sus hijos para pedirte en tu nombre que todo espíritu de rebeldía, toda atadura se desmenuce, se desbarate y haya liberación para nuestros muchachos, para nuestros jóvenes. Bendice, ayuda a la familia de mis hermanos, aún de compañeros que están bregando con sus hijos. Obra extraordinariamente, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, mi Señor. Toda gloria, toda honra, todo honor es para ti. Amén y amén y amén.